El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Hoy, como todos los jueves, damos la más cordial bienvenida a nuestra audiencia, a nuestros televidentes de su programa Diálogo Mayor. Ustedes ya lo saben, es un espacio de la Universidad del Rosario en donde nos gusta opinar, debatir y sobre todo llevarles información veraz y oportuna a los hogares colombianos. Nos interesa que estemos todos informados y que frente a estas informaciones tomemos acciones. Hoy hablaremos de un tema sumamente importante, el gran problema y el gran reto del planeta, la reducción de los gases contaminantes que emiten los países, provocando lo que todos ya conocemos, el famoso efecto invernadero. Este efecto que viene produciendo, sin duda, un calentamiento en la Tierra y un preocupante y sostenido aumento del clima. Y eso nos genera unos problemas serísimos al país y al planeta en general. Produce, por supuesto, efectos nefastos en la agricultura, en la producción de alimentos, en la disminución de las fuentes naturales de agua y en los niveles de contaminación de las ciudades, en el aumento del cáncer de piel, alergias, etcétera, etcétera. Creo que es un tema de primer orden. Diálogo Mayor se preocupa por los temas de responsabilidad del planeta. De manera tal que para tratar este tema tenemos unos invitados magníficos, personas pertinentes, investigadores, que conocen muy bien de estos temas. Bienvenidos a Diálogo Mayor, a nuestros invitados, nos encanta tenerlos por acá. Están con nosotros dos expertos que no solamente tienen pleno conocimiento de esta situación, sino que día a día están trabajando por hacer de este planeta un planeta mejor. Nos acompaña Silvia de Greenpeace, directora de Greenpeace, bienvenida. Nos encanta que esté aquí en Diálogo Mayor. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Es un placer estar acá y celebro que los temas ambientales sean prioridad. Es una lástima que la principal autoridad ambiental no esté acá para debatirlos, pero creo que podemos tener una conversación muy fructífera en el programa y poder entender realmente qué implica y cuál es la importancia de proteger nuestros recursos naturales para el presente y para las futuras generaciones. Perfecto, ya hablaremos de estos temas. Y tenemos a Manuel Guzmán, él es el director de la Red Latinoamericana de Cambio Climático y además es profesor de la Universidad del Rosario. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues para tratar este tema y para ponernos en sintonía, la primera pregunta, para ubicar el tema es ¿qué significa el cambio climático? ¿Qué significa el calentamiento global? Expliquémosle a los televidentes, Silvia. Calentamiento global es el fenómeno que implica la quema de combustibles fósiles y por lo tanto el aumento de la temperatura del planeta. En este momento, digamos que la combustión de petróleo, de gas, de carbón, hacen realmente que la temperatura se vaya aumentando, además de la pérdida de bosques y la incapacidad que va teniendo el planeta para capturar el CO2, que es efectivamente la sustancia junto con otras, metano y otros gases de efecto invernadero que hacen que la temperatura del planeta vaya creciendo, vaya aumentando y por ende la capacidad de resiliencia del planeta para mantener su temperatura habitual se vaya debilitando. Perfecto. ¿Desde cuándo sucede este fenómeno, profesor? Este fenómeno sucede desde la mitad del siglo XX. Y para complementar el diagnóstico que acaba de hacer Silvia sobre el problema, yo diría que el cambio climático es la principal amenaza que ha tenido la vida en toda su historia. Este es un problema que trasciende lo ambiental, que trasciende lo económico, lo político, lo social, y ya no debe ser entendido como un problema ambiental, simplemente. Y esto ocurrió en la mitad del siglo XX, más o menos desde el comienzo del siglo XX, que se aceleraron los efectos del industrialismo y se aceleró nuestro crecimiento como humanidad, como poblaciones. En esos dos factores reside la raíz del cambio climático.
en el avance del industrialismo y en el crecimiento de las poblaciones. Y vale la pena insistir en este punto de inflexión del siglo XX, porque algunas veces se cree que el cambio, se cree inapropiadamente que el cambio climático es un asunto natural, que es un fenómeno natural, y no es un fenómeno natural. Es un fenómeno causado por el hombre y causado por el hombre de este periodo histórico y en este momento que es el siglo XX. Sí. Perfecto. Es decir, estamos hablando que el hombre es el director responsable de eso. Si es el hombre el director responsable, ¿qué hacer para ir revirtiendo esta situación? Sí, es importante también ver cuál el hombre también, digamos que a través de las políticas gubernamentales vemos cómo se están priorizando y se están enfocando políticas de desarrollo de crecimiento económico que van en detrimento de la protección de los recursos naturales. Y vemos, por ejemplo, cómo ecosistemas fundamentales como los páramos, que proveen del 70% del agua que toman los colombianos, están siendo gravemente amenazados por la minería de carbón, y los gobiernos, lejos de estar priorizando la necesidad de proteger nuestros recursos naturales, nuestras fuentes hídricas, nuestros ecosistemas que proveen de oxígeno a los colombianos, estamos priorizando unas locomotoras mineroenergéticas que están poniendo en serio peligro nuestros ecosistemas y por ende están contribuyendo a el fenómeno del cambio climático. Bueno, pues es un tema importante, sin duda, y preocupante. Es una responsabilidad de todos. Ya veremos después de este primer corte de comerciales cuáles son las acciones, las políticas, las causas y las consecuencias. Sabemos sin duda que el problema es de todos y los responsables y causantes somos nosotros, los seres humanos. Ya volvemos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Pues sin duda este es un tema de primer orden. El tema del calentamiento global es un tema que nos preocupa a todos. Colombia y el país en general y todo el planeta tiene que hacerse responsable para mejorar el planeta. El planeta es la cuna de la vida, diría un pensador francés. Vamos a escuchar qué dicen nuestros televidentes, nuestra audiencia, nuestro público, aquellos que nos siguen. ¿Qué opinan sobre este tema tan importante? Vamos con ellos. El mejoramiento del cambio climático es una obligación de todos los seres humanos. La Tierra está cansada de que tanta explotación minera, de tanta contaminación. Uno cómo contribuye intentando gastar en su casa menos cosas que dañen el agua, como los jabones, intentar lavar menos ropa, intentar ser más eficiente en el baño. Como podemos observar, muchas veces el sol, el mismo calor, cuando llueve, no hay como un clima normalito, estable. Entonces esa es como la parte donde más nos hemos visto pues afectados todos. En los noticiarios en China y en otros países donde verdaderamente, o en México, donde las ciudades prácticamente están tapadas por el smog, ¿sí? Y en otros países lo estamos viendo también el cambio climático, que el fenómeno del Niño muchas veces viene con antelación, tenemos más sequías. En otros lados donde había sequías hay inundaciones. Verdaderamente eso sucede porque estamos botando al medio ambiente una serie de sustancias como la dioxina y otros de los grandes complejos industriales. La sociedad se ha visto afectada porque ha habido que entrar en racionamientos, ha habido que reducir el consumo, se afecta el comercio, se afectan las actividades de la gente, pero nosotros mismos hemos contribuido a desencadenar ese cambio. Después de escuchar los comentarios de toda nuestra audiencia, que es un tema que les preocupa y sin duda les interesa, vamos a escuchar a nuestros expertos qué pasó en París. Hemos tenido en los últimos 30 años sendos congresos mundiales, internacionales, locales, nacionales, etcétera, sobre este tema del calentamiento global. El último gran evento, la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, determinó el Acuerdo de París. ¿Por qué es importante el Acuerdo de París y qué resultados hubo de ellos, profesor? Mira, el Acuerdo de París hay que mirarlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de los estados y desde la perspectiva de la sociedad.
¿qué pasó con los estados? Los estados de alguna manera lo reconocen en el texto, que el acuerdo que ellos firman en París no es suficiente para detener el avance de la temperatura global del planeta más allá de 2 grados. La ciencia pedía que se detuviera la temperatura a 1.5, es decir, que esto no se calentara más allá de 1.5. El acuerdo reconoce que con lo que hay, es decir, con lo que los estados ponen en compromisos de reducción de emisiones, en compromisos de adaptación, no solamente no vamos a detener el calentamiento en 1.5, sino que no lo vamos a detener en 2 grados y que probablemente vamos a llegar a 2.7 grados en algunas regiones del planeta y a 3 y 3,5 entre 2050 y 2100 en otras regiones del planeta. Esto lo reconoce el propio Acuerdo de París, está escrito en el Acuerdo de París. Ahora bien, ¿qué significa este reconocimiento y qué significa el acuerdo desde el punto de vista de la sociedad? Primero, significa que los estados están reconociendo su incapacidad institucional para responder a un problema de esta naturaleza que, como dijimos al principio, amenaza la vida. No se trata ya de un problema de que vamos a salvar la Tierra, no es un problema del planeta, es un problema de la vida en su conjunto. Y la amenaza se ejerce contra la vida. El planeta está tranquilo y el planeta tiene sus propios mecanismos físicos y químicos para restaurarse 1000 veces de 1000 efectos que le puede haber causado la geología o los seres humanos. Pero lo que hay en este momento, hay 450.000 muertes directas, 4,5 millones de muertes anuales le cuesta al mundo la economía intensiva al carbono. Este problema cuesta muertes. Es un problema muy grave. Claro. Es un problema muy grave, pero vamos con esto, profesor. Para seguir ahondando en la pregunta, y es si el Gran Acuerdo de París está pidiendo que la reducción de la temperatura sea posible en un 2 centígrados, ¿no? 2 grados centígrados anuales, ¿cómo poder lograrlo a partir de lo que menciona el profesor sin poner en riesgo, por ejemplo, la economía y la economía productiva? ¿Cómo poder cumplir con esas metas, pero sin poner en riesgo el tema alimentario, por ejemplo? Sí, para complementar un poco lo que decía el profesor también, yo creo que en términos sociales este acuerdo es un acuerdo histórico sin precedentes. ¿Por qué? Porque por primera vez no solamente los estados reconocen su incapacidad, sino también la empresa privada, y hay un movimiento social de redes, de personas, de ciudadanos que realmente asumen la responsabilidad también de presionar tanto a la empresa privada como a los gobiernos para realmente tomar medidas que sean eficientes en cuanto a la disminución de gases de efecto invernadero. Entonces sí hay un creciente movimiento socioambiental por parte de la ciudadanía, y desde Greenpeace podemos realmente constatar eso. O sea, 7 millones de personas firmaron para sacar a Shell de sus pretensiones de sacar petróleo del Ártico. Más de 80.000 personas en Colombia firmaron firmaron demostrando su desacuerdo frente a la minería en páramos. Entonces, digamos que la economía no tiene por qué, digamos que estar en riesgo, sino si se tienen realmente como medidas sustentables de economía. El problema es que la economía se ve como una actividad de infinito crecimiento, sin tener en cuenta que para lograr un verdadero desarrollo hay que lograr la sustentabilidad de los recursos que nos permiten el crecimiento, y estos recursos son finitos. El planeta Tierra es nuestra única casa y todos los recursos que nos provee son finitos. Por lo tanto, es una responsabilidad de los ciudadanos, de las empresas y de los estados garantizar que el crecimiento económico no se conciba como una actividad infinita, sino que estemos realmente conscientes
de que está regulado, de que tiene unos costos, de que tiene unas oportunidades, pero de que tiene que tener un límite. Y para eso, por ejemplo, es el llamado de Greenpeace a realmente desarrollar tecnologías de energías renovables, energías eólicas y otras energías que no sean las energías fósiles, que son las que están causando tanto deterioro en el ambiente. Silvia, eso es interesante porque estamos hablando en esta intervención suya de una conciencia ciudadana. Digamos, estamos hablando de una conciencia planetaria de que el planeta tenemos que cuidarlo. Pero ya vamos con la ciudadanía y con las ONGs. Profesor, cuéntenos si este acuerdo de París, que son 169 estados, no sé si jurídicamente es vinculante, uno, y segundo, ¿cuál es el papel de Estados Unidos y la China, los grandes contaminantes del planeta que están emitiendo más del 40% de los gases contaminantes que producen efecto invernadero? ¿Qué papel jugaron en el acuerdo? ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuándo van a firmar? No, Estados Unidos y China, es decir, Estados Unidos no estuvo en el protocolo de Kioto y siendo, junto con China, el país que más dióxido de carbono produce, que más emisiones produce. Se comprometió el presidente Obama a reducir en un 28% sus emisiones para el año 2030, China más o menos a otro tanto, y lo importante de la correlación de fuerzas entre estos dos países y el resto del mundo es que a partir de París todos los países tienen compromisos de reducción de emisiones. Durante el régimen del protocolo de Kioto solamente los países desarrollados tenían compromisos de reducción de emisiones. A partir de París, a partir de Lima realmente, del periodo Lima-París, que es 2014-2015, todos los países tienen compromisos de reducción de emisiones. Pero quiero ir un poco más a la sociedad y al acuerdo de los no estatales. Se protocoliza en París la zona de actores no estatales por el cambio climático y se involucra adentro del acuerdo a los nuevos actores, a los empresarios, a las grandes corporaciones, a las entidades financieras, a los inversionistas, a la sociedad representada en múltiples colectivos, a los medios de comunicación. Y entre todos estos grupos de trabajo hay también un aporte significativo en educación, en reducción de emisiones, en programas de adaptación, que representa en este momento, a mi juicio, una nueva esperanza de que podamos trabajar conjuntamente, estados, gobiernos locales, por ejemplo. Los gobiernos locales no hacían parte del acuerdo y ahora, en esta nueva plataforma de actores no estatales, forman parte del acuerdo. Forman parte de las acciones climáticas y hay una gran cantidad de movimientos de gobiernos locales proponiendo soluciones de mitigación, proponiendo modificaciones de cultura ciudadana en las grandes ciudades, orientado todo a que se produzca una confluencia de acciones público y privada para fortalecer la reducción global de emisiones de carbono. Perfecto. Ya nos estamos enterando cada vez más del asunto. Es una responsabilidad de todos. Necesitamos de unos acuerdos y unos grandes consensos mundiales, conciencia planetaria, para salvar el planeta. Veamos si el Acuerdo de París nos puede resolver esto parcialmente y ojalá totalmente antes de los próximos 50 años. Vamos al siguiente corte de comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Bueno, parece ser que todos los países se han comprometido, 196 países han firmado de manera vinculante el pacto, el gran acuerdo de París dentro de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático. Vamos a ver eso, cómo se traduce en Colombia, en cifras, en números.
¿Cuál es el aporte de Colombia? ¿Cómo reduce realmente el calentamiento global? ¿Y cómo es la situación en Colombia? Solamente un dato. El año pasado, cerca de 300 municipios en el país manifestaron problemas de agua potable y pérdida de fuentes de agua natural. ¿Cómo está el tema en Colombia, Silvia? Pues Colombia en la cumbre del cambio climático se compromete con una reducción de emisiones del 20%, pero eso resulta incoherente cuando vemos que en el país más biodiverso del mundo no se toman políticas radicales frente a la protección de los ecosistemas estratégicos como los páramos o como las selvas amazónicas. Greenpeace estuvo en el páramo de Pisba y corroboró que pese a la decisión de la Corte Constitucional de prohibir minería en páramos, hoy, aquí y ahora en el páramo de Pisba hay más de 35 licencias ambientales funcionando. Eso quiere decir que estamos realmente en mora de contribuir con esa reducción del 20% de emisiones. ¿Por qué? Porque se están contaminando las fuentes hídricas, hay destrucción del ecosistema, frailejones muertos. En el páramo de Pisba, aquí y ahora, el reto de los nuevos ministros y del Ministerio de Ambiente es realmente desarrollar políticas coherentes frente a los compromisos internacionales, pero que dichas políticas se vean reflejadas aquí en el país, en el compromiso que tienen las autoridades ambientales de proteger los ecosistemas estratégicos que proveen el agua, que en este caso Greenpeace ha constatado que el 85 a 70% del agua que se consume en la zona andina viene de los páramos. Entonces, si nos comprometemos con una reducción del 20%, por favor, comprometámonos también con la protección de los ecosistemas que van a garantizar y que van a permitir que esa reducción se vuelva realidad. Clarísimo, mientras no haya políticas públicas, este tema no lo podemos cumplir. Muy brevemente, Manuel, ¿y cómo está la situación en el país? ¿Qué hacemos en Colombia para que nosotros le aportemos a esto que hemos llamado conciencia planetaria? Le traslado la pregunta al nuevo ministro de Ambiente, que tiene sobre su mesa el desafío de cumplir el Acuerdo de París. El presidente firmó el 23 de abril el acuerdo, que dice que nosotros vamos a cumplir ese 20% sobre lo que debíamos emitir al año 2030 mediante 10 acciones sectoriales priorizadas y mediante un conjunto de políticas públicas orientadas a fortalecer la adaptación y la financiación para que esas 10 acciones sectoriales se puedan cumplir. Evidentemente, estas acciones involucran al sector privado, que es el que produce junto la agricultura, el sector productivo, la manufactura, la producción de energía. Ahí están las emisiones que nosotros debemos reducir. No es significativo porque Colombia produce el 0.33% del conjunto de emisiones del mundo, pero para nosotros representa un desafío de hacer un país sostenible, de cambiar la economía hacia una economía baja en carbono, hacia una economía verdaderamente sostenible. Y este desafío de cómo vamos a hacer para cumplir con lo que nos comprometimos globalmente es un desafío de todos, pero principalmente necesitamos que el ministro nos diga cómo vamos a cumplir y cuáles son esas 10 acciones sectoriales en las cuales todos estamos comprometidos. Perfecto, muy bien. Manuel decía algo interesante que creo que para la audiencia es muy útil, y es: este problema medioambiental nace de una concepción de desarrollo, una concepción global de desarrollo en donde hubo que extirpar el planeta para sentir que éramos felices. ¿Qué hacemos como población, como ciudadanía, como movimientos ciudadanos, como colombianos podemos contribuir a que el salvar el planeta sea una prioridad? Yo creo que como sociedad y como especie, si creamos este sistema que está acabando con nuestros recursos naturales, tenemos la posibilidad y la responsabilidad de rediseñarlo y recrear uno nuevo que pare con esta destrucción. Así que yo creo que sin duda la responsabilidad es por un lado de los gobiernos, de nuestro Ministerio de Ambiente, de nuestro gobierno central, que cumpla con las especificaciones y las decisiones de la Corte Suprema, pero también es de los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad informarnos, participar,
hacer parte de las conversaciones, compartir los contenidos en las redes, informarnos muy bien de lo que está pasando y exigirle a nuestros gobernantes que sean coherentes en la definición y en la ejecución de sus políticas públicas. ¿Por qué? Repito, no podemos pretender que vamos a disminuir el aumento del clima cuando estamos destruyendo nuestros páramos, otorgando licencias ambientales en nuestras selvas amazónicas y no estamos realmente apostándole a un futuro sostenible. Yo quiero Muy anotar, brevemente, sí, cierre. muy brevemente, hay que decirle a las nuevas generaciones que van a vivir en un mundo más difícil que el que nos tocó a nosotros vivir. Eso significa que ellos deben transformar la economía, transformar la sociedad, y eso se hace con educación. Celebro estar en la Universidad del Rosario, que le ha apostado a la educación sobre cómo construir una nueva sociedad. Ojalá todas las universidades, ojalá haya una política educativa orientada a que los nuevos economistas, a que los nuevos abogados, a que los nuevos ingenieros, a que los profesionales que van a estar aquí ejerciendo a partir de 2030, de 2040, entiendan que de la única manera que podemos garantizar la vida hacia el futuro, la sostenibilidad, la felicidad, es a partir de una transformación estructural de la sociedad. Ban Ki-moon dijo hace 2 semanas en la Cumbre Económica y Social que pedía un cambio radical en la economía del mundo. Las universidades deberían estar preguntándose hoy, ¿cómo hacemos nosotros para enseñar ese cambio radical? ¿Y cuál es el cambio radical de la economía que necesita la economía para ser sostenible en el futuro? Muy bien, muy interesante. Muchas recomendaciones, compromisos de la sociedad civil, de los gobiernos, del sector público, privado y por supuesto de la universidad. El planeta es de todos. Nuestra responsabilidad es cuidarlo, es amarlo. Lo tenemos prestado para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las futuras generaciones. El tema no se ha agotado. Muchas gracias a nuestros invitados, a ustedes, mis apreciados televidentes. Por favor, síganos en las redes sociales. El debate continúa. Y aquí, en Diálogo Mayor, los estamos esperando todos los jueves. Una feliz noche y muchas gracias a todos.